usted cuándo le picó la vena política? ¿Cuándo me picó? Bueno, pues un saludo a todos. Qué rico estar aquí. Andrea, Luis, María Andrea, José. Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé trabajando en el programa Buen Comienzo, sí, cuando empecé en la vida pública, antes que lo político, y ya de ahí pues fui conociendo la importancia de tener esa posibilidad de transformar vidas. Yo encuentro en lo que hago cotidianamente esa posibilidad de transformación, entonces ahí fue que arranqué. ¿Trabajaste en una administración anterior en Buen Comienzo? En Buen Comienzo, sí. Yo fui la directora de Buen Comienzo, sí, aquí del 2016 al 2019. Sí. Y antes de eso, toda la vida había trabajado en temas de educación, en primera infancia. Camila, perdón, ¿usted de formación qué es? ¿Qué estudió? Yo para los que no la conocemos. Una mezcla súper interesante. Soy ingeniera de diseño de producto. Adicional a eso me formé luego en el SENA como docente, posteriormente hice una maestría en psicología infantil, después me certifiqué como dula, asesora en lactancia y empecé a trabajar mucho todo el tema relacionado con neurodesarrollo y formación. La primera infancia ha sido un foco fundamental en su vida, Camila, sí, ha sido algo que ha explorado. Inclusive mi vida profesional ha sido siempre en ese entorno. Bueno, y entonces pasó usted por ahí y ¿cuándo se metió a Creemos? Pues bueno, cuando arranqué ya en la campaña, estuve en la primera campaña de Federico, cuando no quedó, ahí estuve acompañando ese proceso. Luego en la segunda campaña ya cuando quedamos, yo estaba esperando a mi primer hijo, entonces estaba muy embarazada y seguirle el ritmo a esas caminatas de Fico pues era un poquito compleja, entonces en esa campaña no pude estar y ya después campaña otra vez presidencia, alcaldía y aquí estoy. ¿Y en qué momento tomó la decisión de lanzarse al Consejo? Bueno, cuando empezaron a hacer las listas y a organizar pues como toda esa estrategia, sale mi nombre en la mesa y yo creo que fue una posibilidad importante de traer un público distinto. Las madres gestantes, madres lactantes, todo el tema relacionado con Buen Comienzo, ya como en esa figura, digamos, de incidencia política, y me hacen la propuesta y yo acepto la propuesta, siempre pensando más en movilización social. Digamos que mi campaña se enfocó más en recorrer los jardines infantiles, en conocer esas necesidades de los agentes educativos, escuchar a los maestros, a las familias, y ahí pues aquí estoy. Estamos a 10 años, dicen los estudios, que en el 2035 Medellín será la segunda ciudad con menos natalidad del país, con menos niños. ¿Cómo puede mirar uno eso a futuro? Pues mira, yo creo que además de que ya no van a haber tantos niños, hay que mirar qué va a pasar con esos niños y con esos adultos. Entonces creo que hay una posibilidad muy importante y lo hemos hablado desde Buen Comienzo, cómo acompañar también esa línea final de vida, que en algún momento se ha llamado, se ha denominado como buen final. Sin embargo, pues acompañar esa edad también es muy importante. Entonces yo me he enfocado en el tema de las familias, y ahí en ese proceso veo que es una posibilidad muy grande que eso suceda. Ya vemos los jóvenes que no quieren tener hijos, que solamente tienen uno, y se va habido como aumentando esa posibilidad. Entonces yo creo que es una posibilidad muy viable y hay que empezar a desarrollar esos proyectos y programas para esa población. ¿Será que nos vamos a tener que empezar a pensar en una Medellín vieja? ¿Será que estamos pensando en que menos niños, yo no? Pero realmente hay políticas para una sociedad envejecida. Se ha venido pensando mucho, inclusive desde el Consejo han habido discusiones y debates frente a ese tema. Hay que fortalecer esa política pública. Yo creo que es una oportunidad y un reto que tiene hoy Medellín, fortalecer sus políticas públicas para los adultos mayores. Pues hay muchas alternativas. Yo desde las estrategias que he liderado con educación, que ha sido mi foco, hay muchas estrategias donde mezclamos la educación, no solo en primera infancia, sino en todo el ciclo de vida, con el adulto mayor. Entonces a veces el adulto mayor que ya se jubila o que no alcanza a jubilarse, que no tiene, digamos, como un propósito porque ya cumplió lo que iba a hacer en su vida, el proceso de socialización es muy importante. Entonces, como estos jóvenes pueden acompañar también a los adultos mayores, creo que puede haber una estrategia educativa interesante. Oye, José, es que hay una cosa muy extraña, la estaba leyendo este fin de semana con mucha atención, un caso concreto, Japón y Corea, donde la natalidad pues ha bajado de una manera dramática. Y esos países hasta hace 10 años vivieron lo mismo que está viviendo Colombia, que Colombia lo vive mucho. Una persona de 45, 50 años, sale a buscar trabajo y no lo consigue. No lo consigue. Aquí los adultos, pues digamos que están en una época productiva muy intensa, no lo consiguen.
¿Será que los empresarios les va a tocar empezar a retomar a esas personas de esas edades porque no va a conseguir jóvenes y jóvenes que están hablando mucho de emprendimientos que ya no quieren trabajar? ¿Estamos entendiendo ese mundo global o ese mundo a futuro? Yo pienso que todavía no, todavía estamos sin saber para dónde coger. Y saben, Nacho, ahí me surgió una inquietud. Uno sabe de naciones o de países europeos que son países envejecidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el futuro de esos países? Y han encontrado la ventana en el turismo. ¿Cuál es el futuro de una Medellín envejecida? Sí, y ojo, hablaste mucho ahorita, dijiste adulto mayor. Uno piensa que adulto mayor ya es por encima de los 70 años o algo así. No, ese ya hay que dejarlo. Pero ¿qué va a pasar con ese adulto de 45 o 50 años? Sí. Durísimo. El turismo es una estrategia muy interesante y yo creo que Medellín tiene un potencial muy grande en ese escenario que hay que seguir fortaleciendo. Muy bien. María Andrea, usted tenía pregunta. Sí, justamente le iba a preguntar a la concejal cómo llega ella entonces al Consejo de Medellín, porque sabemos que empezó el año pasado, luego de que sale este concejal Juan Carlos Upegui, ex concejal. ¿Cómo llega usted y cómo encuentra la corporación con todos esos proyectos que usted ya traía bajo el brazo? Bueno, llego con la cifra repartidora, la octava curul del partido en ese entonces. Creemos que hoy pues hemos perdido esa personería jurídica, sin embargo somos 233 electos en todo el país, lo que hace pues con mi llegada a 234 a fortalecer lo que somos. La institución la encontré sólida, un equipo sólido, unos concejales que estudian para los debates, que tienen un concepto técnico, cada uno desde su rol que ha sido muy protagónico, y creo que darle la voz a la niñez, que ha sido mi propósito, pues le da mucho valor también a ese escenario dentro del Consejo. Encuentro también muchos retos importantes para la administración, que una vez hemos aprobado pues el presupuesto finalizando el año, se identifican retos importantes que hay que ponerle también el ojo desde esa lupa técnica que traemos muchos de nosotros. ¿Cómo estamos en primera infancia en Medellín? En primera infancia estamos muy bien, Andrea. Tenemos una posibilidad muy grande de seguir acompañando a más de 90.000 niños en primera infancia, que es esa población y que son esos primeros años que son fundamentales en el desarrollo del ser humano. Yo he venido pues estudiando muchísimos años ese impacto y esa importancia que tiene. Cuando fui directora de Buen Comienzo hicimos una de las evaluaciones de resultado de ver los efectos. Entonces cogimos los chicos que habían salido ya, habían estado hace 15 años en el programa, hicimos una trazabilidad de ellos en su proceso, digamos, evolutivo, y encontramos que tenían menores posibilidades de hacer parte de bandas criminales. También encontramos índices de disminución en embarazo adolescente, justo de los niños que habían hecho parte pues, del programa en esos primeros años. Entonces se encuentra muy bien, el programa realmente ha venido fortaleciéndose muchísimo, tiene un reto inmenso y es fortalecer su modalidad familiar, que es la que acompaña a las madres gestantes y lactantes. Se ha venido ejecutando de la misma manera en los últimos años y creo que necesita realmente tener una visión donde se acompañe desde los centros médicos mucho más a esta población. Entonces, la primera infancia en Medellín está muy bien. Trate de conceptualizarnos acá. ¿Qué fue lo que le hizo la administración pasada a Buen Comienzo, que la dejó tan frágil? Bueno, hubo un tema muy importante y es la contratación. ¿Qué pasa? Que cuando yo disperso la contratación, es decir, que contrato solamente por 8 días, por un día, por 3 meses, por 2 semanas, es muy difícil para esos agentes educativos pues tener un proceso y un seguimiento. Vos, ¿qué te vas a ir a jugar con unos niños si estás pensando si mañana te van a echar o no? Si te van a contratar o no. Entonces el bienestar del agente educativo se vio muy afectado. ¿Y eso qué hizo? Que operadores salieran, es decir, que los maestros que iban todos los días a los jardines infantiles ya no estuvieran, los que habían recorrido muchísimos años de aprendizaje. Entonces, ese fue uno, digamos, de las situaciones complejas. Otra, ya el tema relacionado con los recursos. Trajeron operadores que desde el punto de vista técnico no tenían la posibilidad o la capacidad de ejercer el rol dentro de los jardines Buen Comienzo, es decir, que no estaban calificados, que traían profesionales que no tenían las capacidades efectivas. Eso hace que la disminución de la calidad del programa fuera muy evidente. ¿Hemos rebajado en niños?
No, en este momento justo estuve analizando los indicadores del año pasado y terminaron el 24 con 97.000 niños atendidos, o sea que hemos venido aumentando. Bueno, digo rebajado es en la medida en la que la natalidad ha disminuido. En ese sentido sí Digamos se especula que iban a hubo, ser 130.000, algo así deberíamos estar. Sí, digamos que en ese indicador no ha sido tan significativo. Pues como que decir, ahí se bajó la cobertura, ya no hay donde atender los niños, todavía no ha sido tan sólido. A lo largo de los años ha venido disminuyendo, sin embargo no ha sido una cifra que hay que cerrar 10 jardines porque no hay niños, aún no se presenta. Estamos atendiendo mucho niño venezolano. Migrante. Migrantes que en realidad su mayoría son venezolanos. Sí, pero no tanto. Cuando yo fui directora de Buen Comienzo, nos tocó en el 2018, recuerdo que tuvimos una encrucijada, un recurso que estaba siendo asignado para formar a maestros. Llegaron 7.000 niños en su momento venezolanos que había que atender y era bueno, o formamos a los maestros o atendemos a los niños, y esa decisión pues obviamente la tomamos para atender a los niños. Entonces ya Buen Comienzo se ha venido fortaleciendo muy bien en esos escenarios y en su momento se crearon sedes y jardines infantiles solo para los niños migrantes. Entonces el menú también era para ellos especiales. Sí. Se hacía también una formación de las maestras. También nos pasa con la población indígena. Y esa era la siguiente pregunta, porque sí, pues dentro de todo lo que vivimos en la administración pasada, se crearon espacios especiales para la población indígena y para los niños. Recuerde usted, Nacho, que estaban siendo utilizados los niños para la mendicidad y desde lo administrativo se les dijo, pues creémosles lugares que estén adaptados. ¿Están todavía funcionando? Eso lo habíamos hecho nosotros también hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? Viernes, jueves en la tarde y viernes son los días en los que los niños más se ausentan de esta población porque son los días que mejor les va en la calle. Entonces, ya habíamos identificado como esa situación, ese fenómeno, y se había venido recogiendo espacios. Nosotros inclusive en el 2018 empezamos a atender fines de semana a la población indígena. Entonces son estrategias que han venido funcionando, que se ha venido fortaleciendo, que cambiar la mentalidad de estas familias es complejo, sin embargo se ha logrado pues tener un avance, pero también se invita a la comunidad que sigan denunciando este tipo de situaciones. Con respecto a la pregunta de José Fernando Gil, no sé pues, qué tanto conozca usted el tema, en la actualidad ya no hay tantos niños venezolanos, porque ya pues han crecido a la vuelta, ya no tienen los mismos 2, 3 añitos, ya están de 5, 6, ¿ha decrecido esa ayuda? Ha decrecido, sin embargo los tenemos todavía, sí. O sea, todavía están llegando, están naciendo en nuestra ciudad, y la población indígena que es muy volátil también, ellos se van, vienen, los movilizan otra vez a su espacio y vuelven otra vez, entonces son poblaciones, digamos, que son volátiles, que el programa ya tiene la capacidad de atender, digamos, en los últimos años. María Andrea, ¿iba a preguntar? Sí, concejal, ahorita estábamos hablando antes de iniciar esa emisión sobre esos otros proyectos que usted también estaba jalonando, y estábamos hablando justamente de lo que se debatía el viernes pasado. Usted está en la comisión en la que se quiere que se apruebe la liquidación de Parques del Río. Hablemos un poco de la Sociedad Parques del Río, hablemos un poco de eso. ¿Qué es esta sociedad y por qué se radica entonces este proyecto? Bueno, este proyecto de acuerdo se radica para disolver y posteriormente liquidar esta Sociedad de Parques del Río, que venía siendo liderada a través de los documentos por el distrito de Medellín, ISA, EPM, eran digamos unos de los participantes, una sociedad mixta, que lo que supuestamente debía hacer era jalonar esa construcción de la primera etapa Parques del Río, la segunda y posteriormente Parques del Río Norte. Sin embargo, lo que, digamos, nos dimos cuenta en la ejecución cotidiana es que lo que estaba sucediendo, que los recursos estaban siendo ejecutados por la Secretaría de Infraestructura. Por lo tanto, pues esa figura lo único que hacía era tener que pagar adicionalmente pues a los que realizaban los informes, los contadores, administrativos que realmente no estaban enfocados en ese proceso. Y hoy justamente pues tomamos una primera decisión de aprobar en ese primer debate, luego ya va a segundo debate para esa liquidación. ¿Y qué consecuencias trae la liquidación de esta sociedad? Es decir, ¿eso funcionaba con recursos también de la Alcaldía de Medellín? Sí, sin embargo no estaba en funcionamiento, es decir, no era una institución que estaba ejecutando ningún proyecto, que los recursos estaban siendo ejecutados por la Secretaría de Infraestructura. Entonces, de entrada no tenía ningún valor tenerla, estaba generando más ingresos por funcionamiento. Que por funcionamiento. Ah, bueno, pero igualmente todo ese plan que se tiene a futuro, Parques del Río Norte continúa. Pero en la cabeza de infraestructura. Así es, sin embargo, finalizando el año, cuando Federico nos presenta, digamos, todos estos renders y todas estas proyecciones,
nos ratifica que sigue estando el recurso para terminar, inclusive hay un buen comienzo allí en Parques del Río Norte y toda una infraestructura pues para la comunidad, sigue, no tiene ninguna intervención pues con esta disolución y liquidación y sigue adelante. Parque del Río rematamos con Norte y ya no tenemos más a futuro, ¿o seguirá este gran proyecto para la ciudad? Pues hasta ahorita yo conozco que va hasta ahí, no sé si va, no conozco pues. Muy Se van a venir discusiones sobre el plan de ordenamiento territorial de Medellín, concejala. Sí. ¿Qué se ve usted, qué quiere usted discutir en ese POT? Sí, Andrea, está proyectado para este año esta discusión. Yo creo que hay una discusión importante y es el tema educativo. En Medellín, a pesar de que se proyectan, digamos, una disminución de natalidad, todavía seguimos teniendo muchos niños y jóvenes por acompañar. Yo soy una convencida de que la educación es la mejor herramienta para la transformación social. Y si nosotros pues permitimos que en los diferentes territorios, corregimientos, área urbana y rural, se permita pues que estos establecimientos puedan seguir teniendo funcionamiento, pues ahí estará también, digamos, esa voz mía generando esos escenarios de acompañamiento. ¿Cómo está el ambiente en el Consejo? Porque es que tenemos un Consejo fiquista, completamente. ¿Cómo está el ambiente? El ambiente está chévere, a mí me gusta mucho porque lo que les decía ahorita somos muy técnicos, si ustedes nos ven, cada uno tiene su temática como muy establecida, cada uno defiende sus proyectos, cada uno trae esos acuerdos, esos proyectos de acuerdo, esas comisiones, esos debates, donde tenemos la posibilidad de hacer ese control político con conocimiento. Porque Pero no es comité de aplausos. Sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, no, difiero muchísimo porque antes con más información vamos a hacer ese debate de control político. Nada más me pasó en las sesiones anteriores, pues que alcancé a estar finalizando el año, un debate de buen comienzo, y alguien alzó la mano y dijo, no, es que hay 80.000 niños en lista de espera, y yo alcé la mano y le dije, eso es imposible, o sea, no existe que, pues, primero por natalidad y segundo, pues, el programa atiende a 90.000, si hubieran 80.000 por fuera, pues estaríamos duplicando la población. Entonces, hay temas técnicos. ¿Quién levantó la mano para eso? Porque demostró gran desconocimiento. Ahí se lo dejo para que vaya y busque los debates. No quiere comprometerse. Sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que uno tiene una información técnica que a veces al leer la información no queda clara, o hablan siempre de lo mismo, cobertura, infraestructura, temas muy básicos que obviamente son muy válidos, pero ya cuando uno se mete a la calidad educativa, a la atención puntual de las madres gestantes y los niños, hay otros temas que probablemente no se tocan en el Consejo si uno no tiene ese conocimiento. Concejal Camila, este año también se celebrarán los 350 años de Medellín. ¿Qué van a hacer en el Consejo para celebrarle a la ciudad? Bueno, justamente ahorita estábamos hablando de eso, yo soy la presidenta de la Comisión de la Equidad de la Mujer y ahí venimos también generando un escenario muy importante para acompañar a esa mujer política en los diferentes escenarios de los 350 años, entonces se tienen muchas propuestas, todavía digamos que no hay un escenario puntual, pero se espera que en el segundo semestre de este año se puedan empezar a generar pues todas esas celebraciones y conmemoraciones importantes, porque digamos que Medellín nace hace 350 años y en ese mismo momento nace el Consejo de Medellín. Claro. Sí, cumple también Son 350 años sí, del Consejo son de Medellín. hermanitos. Tremenda Somos conmemoración. hermanitos, sí. Y ahí entonces le voy a conectar ya el tema político, concejal, porque usted es la directora del movimiento Creemos y ya ahorita en marzo pues también se deben de definir algunos asuntos, sobre todo para la recolección de firmas. ¿Cuál es esa agenda que tiene Creemos para las próximas elecciones? Nosotros vamos con la agenda que establece la registraduría, estamos esperando que saquen pues esas indicaciones para cumplir con esas fechas estipuladas. Nosotros vamos a registrarnos dentro de ese grupo significativo de personas. Pero venga, párenme un momento ahí porque ¿por qué les quitan a ustedes esa representación? Bueno, para tener personería jurídica, un partido político debe tener un senador dentro del Congreso. Y nosotros no teníamos ningún senador propio. Nosotros hicimos alianzas en algún momento para poder, digamos, solicitar esta información. Inclusive fue una sorpresa también que lo hubiéramos adquirido. Y así pasó con 14 partidos políticos más, a los cuales nos fueron quitando las personerías jurídicas. Entonces ustedes tenían que tener alguien en el Congreso representante en el, y no lo tienen. Ustedes tienen avales, pero no tenían uno marca propia. Listo. Así es. ¿Qué pasa ahora? Entonces a ustedes les retiran y ahora tienen que empezar otra vez desde cero. Eso quiere decir que tendrían que tener
a futuro un representante o un congresista. Y los buscarán. Desde cero no. Imagínense que nuestro candidato a la presidencia sacó 5 millones de votos y en todo Colombia nosotros alcanzamos a tener casi 2 millones de votos. Entonces, desde cero, digamos que sería Ya, empezar entiendo. nuevos. Sí. Pero Pero- administrativamente, digamos que tendríamos que arrancar con una recolección de firmas. Pero los votos que obtuvo Federico Gutiérrez, ¿esos cuentan para ya volverse partido político? No, digamos que los votos no, pero la gestión política tiene mucho valor. Pero si ustedes no sacan un congresista para las próximas elecciones, que ya estamos Pasa lo encima de mismo. ellas, les vuelve a pasar lo mismo, les dan Nos ese quedamos. aval, pero vuelven y se lo quitan si no sacan un congresista. Debe ser senador. Debe ser senador. O sea, tiene que sacar mínimo un senador en Un las senador. próximas. Por la cifra repartidora creemos que pueden ser 3. Sí. Pero debe ser un senador, ni siquiera representante de la Entonces a Cámara. ustedes Pero no les ¿creen que darían van a ese sacar aval. 3? Pues por la cifra No, repartidora. ellos creen que pueden ser 3 por la cifra repartidora, sí, pero mínimo mínimo necesitan uno, o sea, necesitamos uno. Y entonces pregunta, para que les vuelvan a dar ese aval, ¿tendrían que esperar a que pasaran las elecciones del año entrante o no? Tendríamos que volver a tener un senador. Sí, o sea, o sea que sí. volver a hacer el ejercicio en 4 años de tener un senador. No, es que no entiendo. O sea, ustedes en ese momento están recogiendo firmas. Empezamos en marzo. Sí. ¿Para qué van a servir esas firmas si no tienen un senador? Bueno, entonces, uno debe tener un senador para ser partido político. Sí. En este momento no lo tenemos. Sí. Entonces, ¿qué somos? Grupo significativo de personas que nos inscribimos en marzo. Ese grupo significativo de personas tenemos que salir a recolectar firmas. 50.000 firmas para Senado y 50.000 firmas para Cámara. Perfecto. Con esas firmas nosotros vamos en noviembre y decimos, ya estamos listos, en septiembre, ya estamos listos, estos son los candidatos por los cuales la gente va a salir a votar en marzo del 2026. Ya lo entiendo. En marzo de 2026 la gente sale a votar, nosotros obtenemos nuestros 3 candidatos al Senado y con esos 3 candidatos ya tenemos la personería jurídica. Si ahí en el caso hipotético de que no lo lográramos, nos tocaría esperar otros 4 años para volver a hacer Ya el mismo entendí. ejercicio porque tiene que ser en las elecciones legislativas. Entonces, todo jugado a tener mínimo un senador. Mínimo. Creemos cuántos alcaldes tiene en el país. 18. Tenemos 18 alcaldes, tenemos un Pero no gobernador. sirven para nada. Pero si es Ah, imagen, a ver, para- no, está para bien, partidos. como imagen, pero para construir otra No, para vez y que partidos les no, den claro, tienen que volver a esa, arrancar. no les sirve. O sea, tienen que No, no tener sirve. un senador. Debemos tener. no O sea, hay que sabía pasar yo eso. por ¿Y en los la umbrales. reforma política se ha mencionado eso? No, digamos Eso que no hasta se ha el tocado en la momento no se ha reforma. tocado en la reforma. Bueno, ¿y cuáles serían esas listas, concejal, que ustedes están empezando a construir? Hablemos de esas mujeres que pueden participar, de los hombres, también algunos concejales pues, que ya han manifestado y que se sabe que de pronto renunciarían. Hablemos un poco de eso, de esos cercanos. Tenemos un comité nacional que está todavía terminando de evaluar esas listas, que es importante lo que tú dices, la representación de las mujeres. Sí. Creemos ha venido teniendo una muy buena representatividad en las mujeres y estamos creciendo. Entonces la idea es que podamos tener representatividad, no solo en el Senado, sino también en la Cámara. Una vez tengamos las listas ya definidas, pues se mencionarán esos nombres definitivos. Pero Todavía no les nos llevan dan hoja de nombrecito. vida, les tocan la puerta. Les prometo, Yo les podría prometo. llevar una hoja de Yo vida. llamo a Nacho y le cuento, vea, ya tengo la lista y se la paso. Ah, Pero ya. en ese momento no ha sido todavía aprobada esa lista final. Pero así como están, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, pues teniendo 8 diputados que creo que tienen, diputados 5 tenemos. diputados, 8 concejales, más o menos cuántos representantes solo en Antioquia pueden sacar? Nosotros quisiéramos 6 representantes de los 17. Ojalá quisiéramos poderlos conseguir. Entonces estamos ahí esperando que se pueda lograr esa misión. En la lista, digamos, de la Cámara son 17 curules que se tienen en Antioquia y la idea es nosotros poder tener una lista lo suficientemente robusta para salir en estas elecciones. ¿Y Una para tercera parte. presidencia? Para presidencia, en este momento estamos en legislativas. Concejal, ¿cuántos son esos votos mínimos que se necesitan justamente para alcanzar ese umbral y poner senador y representante? Alrededor de 600.000 votos, hablamos de 578.000, nosotros lo hemos llevado a 600.000 votos que deben ser, digamos... Pero la esos aspiración es necesarios. más. Claro que Alcanzar sí. más. Sí, sí. Y pregunta, ¿qué figuras tienen ustedes al interior de Creemos para jalar eso más allá del actual alcalde de la ciudad?
Mira, nosotros, pues tú lo mencionabas ahorita, esos 234 electos que tenemos en el país, en Antioquia, pues con 8 concejales, que somos la curul más grande en este momento, la bancada más grande con las 8 curules, y en el departamento, pues con los 5 diputados. Hemos venido haciendo ya un reconocimiento en el territorio, hemos tenido conversaciones ya con diferentes líderes que también nos quedaron de presidencia, entonces venimos fortaleciendo la estrategia. ¿Qué tan Contemplan conocido es creemos en el resto del país? ¿Cuál sería la segunda ciudad donde son más fuertes ustedes? Cundinamarca. En Cundinamarca tuvimos una muy buena representatividad, esa es la segunda ciudad como dentro de nuestro mapa político. Pero norte no, de Cundinamarca Santander. como departamento, ¿en qué ciudad? Ok, sí. Digamos que nosotros, Medellín, pues obviamente es la primera Sí. ciudad, en Río Negro nos fue muy bien, digamos que en el área metropolitana. Ustedes ya construyeron el electorado en Antioquia. Sí, sí. Pero por fuera de Antioquia no están construyendo, ¿qué están haciendo? Digamos que tenemos, por ejemplo, Cali. Entonces, en Cali tenemos un grupito. Tenemos otro grupito más pequeño en Tuluá. Tenemos otros grupitos más pequeños, como dispersados, pero si los vemos en departamento, podemos estar fortalecidos. ¿Contemplan renuncias para la conformación de esas listas a Senado y Cámara? O sea, renuncias, digo yo, de los actuales concejales, diputados y no sé, personas que ocupan cargos al interior. Digamos que en este momento estamos en la consolidación de la Ya dijo lista. que me iba a llamar y me iba a contar la lista. Apenas lo tengamos ya definitivo por ese comité nacional, les contamos que hay que esperar porque no sabemos cuál va a ser la Entonces, decisión con lo final. que usted me está diciendo, no hay probabilidades de que, del ronron que hay en la calle, de la renuncia de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín para lanzarse a las próximas elecciones, porque ahí le tocaría salir a recoger firmas, no sé hasta cuándo hay plazo de recoger firmas. ¿Está descartada esa renuncia? Pues Federico Gutiérrez es el alcalde actual de la ciudad de Medellín y yo creo que lo seguirá haciendo por todo este periodo. Concejal, ¿cuál es el espíritu de Creemos políticamente? ¿Qué busca es? Creemos? Exacto. ¿Cuál es ese ¿Qué es ADN? Uno Creemos? sabe que es Porque- liberal, que es sí, conservador, pero Creemos es ese escenario que permite ser la voz de la gente. Nosotros nos hemos caracterizado por ser el equipo de la gente, por tener esos valores de transparencia, de coherencia, de confianza, de esperanza, y así lo hemos visibilizado nosotros en los territorios. Con las últimas elecciones lo vimos, que pudimos desde los territorios generar esa confianza nuevamente, y lo que se vivió en Medellín también, de recuperar la ciudad, pues se ha logrado y esa confianza se ha venido pues potenciando paso a paso. Pero pregunta el millón a mí que me gusta como la política. Creemos es Federico. Yo también soy Creemos. Digamos Por que eso, hay... no, y se lo claro, digo no, claro. porque usted llega y ve Pacto Histórico, es Petro y quién más, nadie. Usted ve a Álvaro Uribe, Centro Democrático, y ha logrado nombrar a unos, pero hay unos liderazgos que opacan al resto. ¿Quiénes están por debajo de Federico que no Que van a ser? opacan el movimiento. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, no, creemos el Fico. ¿Y de ahí para abajo quién? Bueno, Sebastián pues, López, No, Tobón, de Centro Democrático. Sebastián Sebastián es Centro Democrático. Vea, me lo están Andrés pagando Tobón, usted, me lo están pagando. Camila, ¿quién es? Porque realmente Orlando Uribe, ¿quiénes son esos nuevos líderes que para que la población nada más se quede pensando es Fico y si es Fico no y si sea no es Fico no es caudillista. nadie más? Sí, yo retomo lo que les decía ahorita de esos 234 candidatos, ¿cierto? Digamos que en los territorios hemos sido fuertes y hemos tenido esa posibilidad de conectarnos con la gente. ¿Qué vendrá? Esa lista, pues ya bien fuerte para Senado y para Cámara, que nos vaya a mostrar cuáles son esos líderes que nosotros queremos empezar a potenciar. Desde el territorio antioqueño, pues bien lo sabemos, somos 13 que ahorita estamos dando pues esa parada de realmente llevar a los territorios lo que es Creemos, y esperamos que paso a paso pues cada uno de nosotros pueda seguir creciendo en ese camino político y que Creemos empiece a tener pues esa representatividad. Y en caso de que sean de pronto concejales, diputados o funcionarios de las administraciones, ¿esa gente tiene plazo para renunciar hasta cuándo? Bueno, entonces los funcionarios tienen plazo para renunciar hasta el 8 de marzo o unas semanitas antes. Sí, estamos a menos de un mes. Estamos a menos de un De mes. saber así qué va a es, pasar y así todavía no es. les han dicho nada. Los funcionarios. Y Los funcionarios. Y en caso tal de que un diputado, un concejal, tendría que hacerlo también en esa fecha para salir a hacer como su proceso de recolección de firmas, o en noviembre en caso tal de que podamos modificar el 10% de las listas.
Explíqueme eso. No lo Bueno, entiendo. entonces- O sea, digamos, tenemos un Andrés Tobón. ¿sí o no? Listo, Digamos, entonces- tiene sus votos, quiere ser alcalde, pero de pronto el partido en este momento lo necesitas en el Congreso. Exacto. Sí, tendría que renunciar la semana, pues, en 15 o 20 días. Tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Entonces, La primera, renunciar en marzo. sí, nosotros tenemos que registrar el grupo significativo con la lista ya organizada, que eso es el 8 de marzo. Sí. Pues más o menos 7, 8 de marzo cae sábado, entonces en esa semanita. ¿Qué pasa? Que nosotros con esa lista, al llevarla ya, nos permiten modificar el 10% de la lista. Y el plazo máximo de modificación es cuando arranca la campaña electoral, que es en noviembre. Entonces, podríamos Entonces, decir... Andrés Tobón necesariamente no te, pues, un poco el caso puntual, Sí, porque sí, es de sí. los más reconocidos, pero puede ser cualquiera de los otros, no renuncia ahora, pero lo meten en la lista. Exactamente. Y la puede modificar en noviembre. Pero no puede entrar en la lista en marzo. No, Es decir, entra otra para lista, pero se puede quedarse entonces para que entra lo- Pedro Pérez. Y Pedro en Pérez noviembre lo sale. puedo modificar. y Pero Nacho, lo que veo es que el tema al interior de Creemos lo tienen ya muy estudiado. Sí, claro, sí, Muy, eso muy, está muy bien. estudiado como Como lo- debería ser se al pueden final seguir todo. siendo Sí, sí, concejales está todo o muy diputados, organizado. se van a, y yo tiro unos nombres ahora en ese listado, pero en noviembre lo modifico y entonces ahí no tenía que- O sale uno Sí. representativo y se va de todo el año de campaña. Oye, es que eso hay que calcularlo bien, porque es que las elecciones están encima, pero también están encima las restricciones, o sea, tienen que renunciar en esta fecha. Y para nosotros también es muy importante el consejo y la asamblea. Entonces no es decir que entonces se van los 8 y que vengan los otros 8 y arrancamos. Es un ejercicio importante y sí lo tenemos muy analizado. Pero sí pueden ir dos en cada uno. Y probablemente no tienen que ser todos de Medellín. En esas otras, Cundinamarca, donde usted dice, Exacto, podríamos claro. tener uno o dos representantes, en el Así Valle del es. Cauca, como usted dice. O sea, que sea más nacional, porque al partido, si se vuelve en partido, le interesa tener ese reconocimiento a nivel nacional. Pero ustedes tienen diputados en otros departamentos. No, solamente Ah. en Antioquia. Pero tenemos, bueno, gobernadores y alcaldes que en esta contienda ¿Gobernador electoral de pues no tienen. Quindío. Quindío. ¿Y alcaldes dónde? Tenemos en Antioquia, tenemos muchos. Tenemos, no me corche, me lo sé, en El Peñol. Tenemos, bueno, no me los he aprendido todos, pero son Tienen varias 17. representaciones Son con 17, alcaldes. sí. 17, bastantes. Camila, ¿y las firmas ya se recogieron? Las firmas se recogen después de que nos inscribimos como grupo significativo, o sea, en marzo. En marzo se En inscriben, marzo o sea, ya arrancamos. están Ajá, con eso. sí. Y ahí arranca, pero son poquitas firmas. 50.000 firmas para Senado y 50.000 para Cámara. una firma Para nadie lo de la- ustedes son poquitas, para Sí, lo que son ustedes manejan, pues un poquito. Sí, son pocas, son pocas. Son importantes No, hay que y recoger somos 150.000, conscientes. hay que recoger 150.000 para todas las que le borran así a es, uno. y somos conscientes que somos capaces de sacar, digamos, una buena recolección de firmas y también tenemos que sacar más, digamos, un 30% más para que nos las valgan en su momento, porque sabemos que en el un tema... 50% más para que se Ahí vayan va, ahí- tranquilos. ahí también cuando las tenga se lo paso cuántas No, son, me parece muy porque bien. va a ser importante para nosotros también, pues demostrar que somos capaces. Pues bien, ahí lo tienen, se mueve la cosa política, no solamente en candidato a la presidencia, al Senado, a la Cámara, sino también la reconstrucción de estos partidos a los cuales les quitaron ese aval, esa personería jurídica, es que le dicen. Así se llama. Les quitaron esa personería que aquí la hablamos mucho el año pasado y hay que volverla a reconstruir. Así es. Pues concejala Camila Gaviria, gracias por habernos acompañado. Le deseo mucha suerte. Usted está liderando todo ese proceso de recolección de firmas, usted está trabajando duro en eso. Aquí estoy, sí señor, liderando todo ese proceso y tenemos también pues otros líderes que van a ir apareciendo en el camino para otras funciones importantes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. No, muy bien. Camila, muchas gracias. Bueno, a ustedes. A usted le invito a hacer una pausa y ya volvemos.